Me rechazaron por no ser el hijo que querían y años después construí mi propio camino. Tengo 25 años ahora. Pero mi historia no empezó hace poco, ni siquiera cuando tenía 6 años. Comenzó desde el instante en que nací, o, mejor dicho, desde el momento en que supieron que no era. Soy la tercera hija y la menor de mi familia biológica. No crecimos en la abundancia, pero tampoco pasábamos hambre. Mis progenitores ganaban lo suficiente para sostener un hogar con 3 criaturas. Vivíamos en una localidad pequeña, en una casa vieja heredada de la familia, lo cual reducía muchos gastos. Además, mis abuelos tenían un terreno agrícola que cubría buena parte de lo que comíamos. Mi madre biológica trabajaba como conductora de camiones y pasaba varios días fuera de casa. Mi padre biológico atendía mesas en un restaurante del pueblo. Antes de que yo llegara al mundo, ya tenían 2 hijos varones. Durante años habían intentado tener una niña, pero cuando finalmente ocurrió el embarazo, algo salió mal para ellos. Yo no fui deseada. No de la manera correcta, al menos. Con el tiempo supe, aunque de niña no entendía del todo, que habían considerado interrumpir el embarazo. El médico se los prohibió. Dijo que hacerlo pondría en grave riesgo la salud de mi madre biológica. Así que siguieron adelante, no por amor, sino por obligación. Desde el inicio, mi padre biológico fue quien más me rechazó. Nunca ocultó su decepción. Él quería otro varón. Su razón era tan simple como cruel. Quería que el tercer hijo heredara la ropa de sus 2 hijos mayores, para no gastar dinero en prendas nuevas. Como ellos tenían apenas un año de diferencia, compartían casi todo. Para él, eso era práctico. Pero yo nací niña. Y eso, para ellos, fue un error. Desde pequeña me obligaban a usar ropa de niño. Pantalones demasiado grandes, camisetas gastadas, zapatos heredados. Incluso cuando entré a la escuela, me mandaban con el uniforme viejo de mis hermanos. El cabello siempre corto, nada de adornos, nada que me recordara que era diferente. Recuerdo vagamente las risas en el patio. Las burlas. Las miradas. Si me atrevía a quejarme, el castigo venía de inmediato. Mi padre biológico no dudaba en usar la mano, la voz o el desprecio. Crecí rodeada de palabras duras, de gritos que no comprendía del todo, pero que me hacían sentir pequeña, equivocada, invisible. Mi madre biológica era distinta, pero no mejor. A veces parecía indiferente, otras veces tan cruel como él. Pasaba largos periodos fuera por su trabajo, y cuando estaba en casa, su paciencia era escasa. Había días en los que parecía neutral entre los 3 hijos. Y otros, en los que parecía disfrutar mi humillación. Mis hermanos siempre tuvieron lo mejor. Yo recibía lo que sobraba. No era una niña perfecta. Conforme fui entendiendo el favoritismo, empecé a rebelarme. Me volví respondona, áspera, distante. En mi mente infantil, los culpaba de mi dolor. Por eso me castigaban. A veces me dejaban sin comer. O tenía que arreglármela sola desde muy temprano. Tenía apenas 6 años. Hubo un episodio que nunca he podido borrar de mi memoria. No recuerdo el día exacto, pero sí la sensación. Ese día regresé a casa después de haber sido acosada brutalmente en la escuela. Todo por mi ropa, por mi aspecto, por no encajar. Al entrar, vi bolsas nuevas sobre la mesa. Mi padre había comprado ropa nueva para mis hermanos por las vacaciones. Algo se rompió dentro de mí. Tomé unas tijeras y destrocé cada prenda. Las convertí en pedazos irreconocibles. No fue maldad. Fue desesperación. Ellos no lo vieron así. Para mis padres biológicos, ese fue el pecado imperdonable. Esa misma semana tomaron la decisión, deshacerse de mí. No me sacaron de la casa de inmediato. Esperaron. Durante semanas hablaron de ponerme en adopción, pero nadie apareció. Nadie quería a una niña problemática, criada como varón, según ellos. Esa frustración se convirtió en más desprecio. Cada día escuchaba frases que todavía hoy me persiguen. Si hubiéramos sabido cómo ibas a salir, nunca te habríamos traído al mundo. Eres un error.
nos arruinaste los planes. Cuando vieron que no había respuesta, empezaron a mencionarlo delante de amigos y familiares, como si yo no estuviera ahí. Como si fuera un mueble viejo que querían regalar. Fue entonces cuando mi madre biológica recordó a una pareja del pueblo vecino. 2 mujeres que manejaban una furgoneta de comida. No tenían mucho dinero, vivían al día, pero llevaban más de una década intentando tener un hijo sin éxito. Ya habían pasado los 30 y cada intento había terminado en decepción. Ellas querían una hija. Cualquier hija. Mis padres biológicos hablaron con ellas. Aceptaron de inmediato. Recuerdo perfectamente la noche en que se tomó la decisión final. Mis hermanos estaban contentos. No fingían. Se reían, emocionados ante la idea de que yo desapareciera. Mi padre biológico también parecía aliviado. Mi madre apenas levantó la vista cuando le dijeron que las mujeres eran pobres y que probablemente nunca podrían darme una educación decente. ¿Y a mí qué? Respondió. Llévensela mañana mismo. Yo estaba en una esquina de la sala, sujetando la cortina con fuerza. No lloré en ese momento. Estaba demasiado aturdida. Aunque mi familia me había hecho daño, la idea de dejarlos me aterraba. Era lo único que conocía. Cuando mi madre biológica finalmente me vio con los ojos llenos de lágrimas, se acercó, me dio una palmada seca en la espalda y dijo: «Me empaca tus cosas. Mañana te vas». Ahí sí lloré. Pero nadie me escuchó. Esa noche guardé lo poco que tenía. No recé por volver, recé para que mi nueva familia fuera menos cruel que la que dejaba atrás. Al día siguiente, viajamos al pueblo vecino. No recuerdo haber llorado durante el trayecto. Creo que estaba vacía por dentro. La casa a la que llegamos era pequeña, con una sola habitación. Habían acondicionado un antiguo almacén para que fuera mi espacio. No era grande, pero era mío. Por primera vez, tenía una cama solo para mí. Mis nuevas madres se llamaban Elena y Rosa. Eran cálidas. Torpes, tal vez, pero genuinas. Me hablaban con cuidado, como si temieran romperme. Yo, en cambio, no confiaba. El amor siempre había sido algo temporal en mi vida. Pensé que, tarde o temprano, se arrepentirían. Ese año no fui a la escuela porque la mudanza ocurrió a mitad del ciclo. Pero ellas me prometieron que al siguiente sí iría. Las vi trabajar jornadas interminables, de 14 y hasta 16 horas, atendiendo su furgoneta de comida. Ahorraban cada moneda pensando en mí. Ahí fue cuando empecé a quererlas. Con miedo. Pero de verdad. Con el tiempo, comprendí que mi adopción no fue una desgracia, sino una salvación. Mis padres biológicos nunca volvieron a aparecer. Y, por primera vez, no me dolió. Elena y Rosa me trataban como lo que siempre fui. Una niña. Con el paso de los meses, dejé de observarlas con desconfianza. Elena y Rosa no cambiaron. No hubo un día en que despertaran distintas, ni una noche en la que su cariño se volviera frío. Su amor no tenía condiciones, y eso me desconcertaba más que cualquier castigo que hubiera conocido. Cuando por fin entré a la escuela al año siguiente, me entregué por completo a los estudios. No porque alguien me obligara, sino porque quería demostrar, tal vez a mí misma, que podía ser algo más que el error que mis padres biológicos decían que era. Después de clases, ayudaba en casa y, siempre que podía, me iba con ellas a la furgoneta de comida. La tenían estacionada justo frente al pequeño apartamento donde vivíamos, así que nunca me sentí sola. Desde la ventana de mi habitación podía verlas trabajar sin descanso. Tenía poco más de 10 años cuando Rosa empezó a enseñarme a usar la caja registradora. Se me daban bien los números. Muy bien. Aprendí rápido sobre costos, cambio, ganancias, pérdidas. Sin darme cuenta, estaba absorbiendo lecciones de negocios que muchos no aprenden ni de adultos. Elena solía bromear diciendo que yo pensaba como alguien que había nacido para dirigir. Cuando terminé la secundaria, les dije que quería dedicarme por completo al negocio familiar. Ellas se negaron rotundamente. Insistieron en que debía estudiar una carrera, una de esas que casi nadie esperaba que una mujer eligiera.
Querían que tuviera opciones, poder, independencia. Trabajaron aún más duro para pagar mis estudios. Yo sabía que se estaban cansando. Los años y el esfuerzo empezaban a pasar factura, pero nunca se quejaron. Elegí estudiar dirección empresarial, con especialización en finanzas. Quería aprender todo lo necesario para algún día asegurarles una vejez tranquila, tal como ellas me habían dado una infancia digna. El día de mi graduación fue el más feliz de mi vida. Elena y Rosa lloraron de orgullo. Invitaron a mis padres biológicos. No aparecieron. Después de la universidad, mi plan era simple: tomar la furgoneta, dejar que ellas descansaran. Pero otra vez se interpusieron. Decidieron que ellas mismas volverían a estudiar. Me entregaron sus ahorros y me pidieron que iniciara mi propio proyecto. No quería desperdiciar ni una moneda. Busqué un pequeño restaurante en una buena zona que estuviera a punto de cerrar. Tras varios rechazos, encontré a un dueño dispuesto a arrendar bajo un esquema de reparto de ganancias. Renové el lugar, modernicé el menú, adapté el concepto a una generación joven y exigente. El primer día fue un desastre. El primer año, una locura. Pero funcionó. En 12 meses recuperé la inversión. En 4 años, ya tenía 3 locales operando con éxito. Mejoré la vivienda de Elena y Rosa y, por primera vez, me mudé sola. Nunca imaginé, cuando salí de aquella casa con una maleta pequeña, que llegaría tan lejos. Hasta que el pasado volvió a alcanzarme. Un día cualquiera, mientras atendía la caja en uno de mis restaurantes, sentí un escalofrío. Levanté la vista y vi a alguien que parecía un espectro del pasado. Era mi padre biológico. Estaba pálido, más delgado, envejecido. Me sonrió como si nada hubiera pasado en 20 años. Me abrazó frente a los clientes. No dije nada. Lo llevé a un rincón. Dijo que estaba orgulloso de mí. Que Elena le había contado todo. No supe qué responder. Antes de irse, dijo que regresaría el fin de semana, con mi madre biológica. Y supe, en ese instante, que la paz que había construido estaba a punto de romperse. Esa noche casi no dormí. Ver a mi padre biológico después de tantos años abrió heridas que creí cerradas. Cada recuerdo de mi infancia regresó con una claridad dolorosa. A la mañana siguiente, fui directo a casa de Elena y Rosa y les conté todo. No quería ver a mis padres biológicos. No quería revivir nada. Ellas sabían lo que había vivido. Sabían por qué había huido de ese pasado. Yo quería desaparecer ese fin de semana, irme a cualquier lugar donde no tuvieran forma de encontrarme. Pero Elena, con la suavidad que siempre la caracterizó, me pidió que enfrentara la situación. No por ellos, sino por mí. Rosa estuvo de acuerdo, con una condición clara: no estaría sola. Acepté verlos, solo si mis madres estaban conmigo. El sábado llegaron. No traían disculpas. No traían culpa. Mi madre biológica fue la primera en hablar. Dijo que debía estar agradecida con ellos por haberme conseguido una familia tan buena, como si mi vida hubiera sido un favor que me hicieron. Me quedé helada. Sentí la rabia subir, pero la mano de Elena apretando la mía me mantuvo en silencio. Respondí con calma forzada. Les dije que era afortunada por tener a Elena y Rosa como mis madres. El ambiente se volvió incómodo, pesado. Ellos no parecían notar nada. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era mi madre biológica. Su voz me resultó extraña, ajena. No habló de sentimientos. Fue directa al punto. Dijo que la situación económica era mala. Mi padre biológico había perdido su trabajo estable y ahora solo conseguía contratos esporádicos. Ella también había sido despedida. Nadie quería contratar a un camarero de 50 años. Me pidió $20,000. Dijo que debía ese dinero porque me habían dado la vida. Colgué diciendo que lo pensaría. El conflicto me devoró durante días. Los odiaba, pero también sabía lo que era pasar hambre. Elena fue comprensiva, aunque me advirtió que tuviera cuidado. Rosa fue más directa: el dinero era mío, la decisión también.
Al final, decidí ayudar. Una sola vez. Hice la transferencia. Pensé que así cerraría el capítulo. Me equivoqué. Una semana después, volvió a llamar. Esta vez, agradeció, y luego dijo que mis hermanos querían verme. Sentí una chispa de esperanza. Nunca los odié. Acordamos vernos el domingo. Propusieron un lugar distinto, un restaurante elegante en la ciudad. Cuando llegué, ya estaban ahí. Mis hermanos me abrazaron y, por un instante, olvidé todo. Hasta que pidieron la comida. Todo lo más caro. Mi padre biológico sonrió y dijo: pidan lo que quieran. Mi hija ahora es una mujer importante. Pagué la cuenta. No dijeron gracias. Al irme, no me invitaron a casa. En cambio, hablaron de a dónde irían a cenar después. Supe entonces que había vuelto a caer en la misma trampa emocional. Esa fue la última vez que los vi como familia. Durante semanas no respondí llamadas ni mensajes. Mis hermanos insistieron al principio. Luego fue mi madre biológica. Después, silencio. Pensé que lo habían entendido. 5 meses más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Contesté sin pensarlo demasiado. Su tono era falso, cuidadosamente amable. Me preguntó por mi trabajo, por mi vida, como si le importara. No pude soportarlo y le pregunté directamente qué quería. Suspiró y fue al grano. Mis hermanos habían tenido que abandonar la universidad. Mi padre biológico no podía pagar las colegiaturas. Entonces llegó la propuesta. Yo debía hacerme cargo de su educación. No me pidió. Me lo exigió. Habló de pagos semestrales, de transferencias directas a su cuenta, de lo conveniente que sería para todos. Yo le escuché en silencio y, cuando terminó, dije una sola cosa. No voy a pagar nada. Se quedó en silencio. Luego estalló. Dijo que les debía la vida. Que todo lo que era se lo debía a ellos. Que mi padre biológico había encontrado una buena familia para mí y que ahora era mi turno de devolver el favor. Que mis hermanos y ellos eran mi responsabilidad. La dejé hablar. Cuando terminó, respondí con la voz más firme que he tenido en mi vida. Y sí, le debo todo a mis padres. A Elena y Rosa. Ellas me criaron, me protegieron y trabajaron hasta el agotamiento para que yo estuviera donde estoy. Mi éxito es de ellas. Ustedes no son mi familia. No hay documentos, no hay recuerdos, no hay amor que los una a mí. Me insultó. Gritó. Me llamó egoísta. Solo dije: número equivocado, señor. Y colgué. No volví a saber de ellos. Llevábamos casadas casi 5 años. Nuestra boda fue temática, exageradamente nerd, llena de disfraces y referencias que solo nuestro círculo apreciaba. Durante un tiempo, pensé que había encontrado a mi persona. Mi compañera. Mi todo. No ganaba una fortuna, pero trabajaba duro. Ahorré durante meses para sorprenderla en nuestro aniversario. Quería llevarla a una de las convenciones más grandes del país, de esas con las que sueñas durante años. Cuando le di las entradas, sus ojos brillaron. Eso me hizo sentir que todo había valido la pena. Yo nunca fui buena leyendo señales. Nunca supe cuando alguien coqueteaba conmigo, ni siquiera cuando era evidente. Con ella fue igual, me tomó meses darme cuenta de que le gustaba, y eso solo después de largas conversaciones nocturnas por Discord. El primer día de la convención parecía perfecto. Yo iba disfrazada de Han Solo. Ella eligió algo que me llamó la atención desde el inicio, un traje de la princesa Leia, una versión llamativa, difícil de ignorar. Varias personas se le acercaban para elogiar su atuendo. Yo no le di importancia. Hasta que apareció él. Una mujer disfrazada de Leia también, otra versión, distinta, se acercó a mi esposa y comenzó a hablarle con demasiada confianza. Reían. Se acercaban más de lo normal. Yo me aproximé y mencioné, casualmente, que era su esposa. Ella apenas me miró. La otra mujer evitó el contacto visual. Cuando se fue,
Le pregunté si pasaba algo. Mi esposa se rió y dijo que yo estaba imaginando cosas, que solo era una fan más comentando sobre Star Wars. Quise creerle. Después de todo, la convención duraba 3 días. No quería arruinarlo por celos infundados. Esa noche, algo dentro de mí no encajaba. Pero decidí ignorarlo. Sin saberlo, ese fue el último momento en el que todavía confiaba plenamente en ella. El segundo día de la convención empezó raro desde la mañana. Mi esposa dijo que se sentía mal, agotada, que prefería quedarse en la habitación descansando. Le creí. Le dije que bajaría un rato y volvería más tarde. Antes de salir, le di un beso y le dejé el regalo que había comprado para ella. Mientras caminaba entre los pasillos llenos de gente, no podía sacarme de la cabeza lo ocurrido la noche anterior. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Siempre he sido mala interpretando situaciones sociales. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Le escribí varios mensajes. No respondió. Al final del día regresé al hotel. El pasillo estaba en silencio. Al acercarme a la habitación, escuché sonidos apagados. Gemidos. Voces bajas. Mi primer impulso fue justificarlo, decirme que tal vez era la televisión, que estaba imaginando cosas. Abrí la puerta. Mi esposa estaba allí. Sola. Pero su expresión lo decía todo. Le pregunté qué estaba pasando. Dijo que nada, que estaba descansando. Miré alrededor, buscando a alguien más, alguna señal. No encontré a nadie. Aún así, algo se había roto. Esa noche apenas hablamos. Después de la convención, todo cambió. Mi esposa empezó a llegar tarde. Decía que tenía más trabajo, que estaba ocupada. Rechazaba ver películas conmigo, salir, compartir tiempo. Me decía que estaba cansada. Yo asentía, aunque por dentro no dejaba de escuchar esos sonidos en mi cabeza. Un detalle terminó de encender todas mis alarmas. Las notificaciones de Discord estaban silenciadas. Nunca las había apagado. Jamás. Una noche, mientras se duchaba, tomé su teléfono. El código seguía siendo el mismo. No porque confiara en mí, sino porque nunca pensó que yo miraría. Leí todo. Mensajes coquetos. Fotografías. Referencias claras a la convención. Juegos de rol. Promesas. Emojis que no dejaban lugar a dudas. La otra mujer, la de leía. Sentí náuseas. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Cuando mi esposa salió, me preguntó si me pasaba algo. Le mentí. Dije que estaba bien. No era cierto. Esa misma noche empecé a investigar cómo divorciarme. Pero no quería irme en silencio. Planeé todo con cuidado. Hablé de una próxima convención y fingí no poder asistir. Le dije que ella sí podía ir. Sus ojos se iluminaron, apenas un poco, pero lo suficiente para confirmarlo todo. Ese fue el momento en que supe que ya no tenía esposa. Solo a alguien que me había traicionado. El día de la convención llegó más rápido de lo que esperaba. Yo ya tenía todo planeado. Había investigado lo suficiente. Sabía que la mujer con la que mi esposa me engañaba trabajaba relativamente cerca de nosotras. Sabía a qué eventos asistirían, sobre todo, sabía a quienes querían ver. Sus actrices de voz favoritas estarían ahí, firmando autógrafos y hablando con los fans. Llegué sola. Llevaba una máscara sencilla para cubrir mi rostro. No quería ser reconocida antes de tiempo. Caminé entre la multitud con una calma que no sentía, buscándolas. No tardé mucho en encontrarlas. Estaban juntas. Reían. Se tocaban las manos. Se comportaban como una pareja sin preocuparse por quien las viera. Se formaron en la fila frente al escenario donde las actrices de voz conversaban con el público. Yo me coloqué justo detrás de ellas. Las observé como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando una de las actrices les preguntó cómo estaban disfrutando la convención, mi esposa respondió emocionada que estaba teniendo el mejor día de su vida.
La otra mujer se inclinó y la besó. Ese fue mi momento. Di un paso al frente, me quité la máscara y la miré directo a los ojos. Ella soltó su mano de inmediato. Su rostro se quedó sin color. Me preguntó qué estaba haciendo ahí. No levanté la voz. No fue necesario. Dije que las había atrapado. Que sabía todo. Saqué mi teléfono y mostré los mensajes de Discord. Las fotos. Las conversaciones. El silencio a nuestro alrededor fue absoluto. Varias personas comenzaron a grabar. Subí al frente y hablé con claridad. Dije que mi esposa me había engañado con esa mujer, a quien conoció en una convención, y que me había mentido durante meses. La sala se llenó de murmullos. Una de las actrices se levantó, incómoda, y abandonó el escenario. Mi esposa empezó a llorar. Me pidió que la escuchara. No lo hice. Me dijo que quería una relación abierta. Que lo había pensado desde hace tiempo. Que así podríamos seguir juntas sin problemas. Le dije que no quería eso. Yo no había firmado para compartirla. Cuando salimos, no discutimos. No había nada que decir. Llegamos a casa y recogí mis cosas. Me fui a un hotel esa misma noche. Contacté a una abogada y preparé los documentos del divorcio. El video se volvió viral. Alguien había grabado todo. No sé qué pasó con su trabajo. No me importó averiguarlo. Me quedé con la casa y con todo lo que habíamos construido juntas, pero la vendí. No quería vivir rodeada de recuerdos falsos. Hoy sigo adelante. No busco venganza. Busco paz.